Hola hermanos y bienvenidos al cuarto episodio de la serie Introducción a la Hermenéutica. Estamos viendo algunas nociones básicas sobre la hermenéutica y también cómo aplicar estos pasos a nuestros estudios bíblicos. Entremos entonces al tema de este episodio número 4. Bien, antes de entrar a eso, es necesario que consideremos lo que vimos en el episodio anterior, en el cual lo que tratamos de abordar fueron algunas características que el intérprete de las escrituras necesita para su vida personal, ya que la interpretación es una tarea frívola, una tarea pragmática, cuadrada, sin ningún carácter religioso o devocional, sino que se trata de todo lo contrario, es una tarea espiritual que depende esencialmente de la provisión de Dios a través del Espíritu Santo. Es la gracia bendita de Dios operando en nuestras mentes y corazones para no solo entender la palabra, sino también para poder aplicarla a nuestra vida. Así que parte de esto fue lo que vimos en la lección anterior. Si no lo has visto, yo te invito a que lo hagas porque creo que es una de las cosas más esenciales a la hora de acercarnos al texto bíblico. En esta lección de ahora vamos a considerar lo que vienen siendo los principios generales de la hermenéutica. Es decir, vamos a definir algunas ideas que son básicas o son axiomas necesarios para acercarnos al estudio bíblico. El primer principio que nos encontramos es el siguiente: interpretar el texto literalmente según el contexto lo establezca. En uno de los videos anteriores estuvimos discutiendo lo que era el método alegórico y lo peligroso que esto puede ser para nuestro entendimiento de las escrituras. De modo que se nos pide y se nos invita a que evitemos alegorizar las palabras o las ideas de un texto o torcerlas de tal manera que tratemos de buscar significados ocultos o misteriosos que nadie más puede entender, solamente nosotros, que ni se acercan medianamente ni remotamente a lo que el autor tiene en mente en cuanto a lo que escribe. Por lo cual necesitamos entender el texto de una manera simple y sencilla. Esto significa interpretar las palabras tal como están escritas en el texto. Por supuesto, esto no quita de que hayan partes en las escrituras que requieran una profundización debido a que se traten de figuras retóricas o figuras literarias que el autor está utilizando para mostrarnos un punto o una idea dentro de su escrito. De modo que este principio nos invita a leer el texto tal cual está ahí en la Biblia. Si encuentras una figura retórica o literaria, puede ser un símil, una hipérbole, una parábola, etcétera. Entonces vamos a tratar de identificar el por qué el autor está utilizando esta figura, pero él mismo nos va a ayudar a entender el por qué está utilizándola. No somos nosotros que vamos a inventar la rueda y decir, bueno, es que el autor hizo esto porque aquí, allá. No, no. Vamos a ir al texto y vamos a tratar de entenderlo, de comprenderlo en su contexto general. El segundo principio tiene que ver con esto mismo y es buscar el significado del texto. El posmodernismo nos dice que no hay una verdad absoluta, que no hay nadie que pueda conocerla en caso de que exista, y este principio, esta idea posmoderna, se ha hecho parte de nuestro estudio de la Biblia o del proceso interpretativo como tal. Es por eso que muchas veces se nos dice, oye, y para ti, ¿qué significa este texto? Y se hace la pregunta de una manera general, ¿no? Y todos empezamos a decir, bueno, para mí significa esto, ah, no, dice otro, para mí significa esto, y empieza a surgir una diversidad de significados y se olvida la intención del autor, es decir, por qué él escribió el texto que escribió. Y esto no debe funcionar así. El autor, cuando escribió ese texto, le estaba dando un significado como tal, porque tenía una intención como tal, un propósito como tal, y nosotros debemos encontrarnos con ese propósito y aplicarlo a nuestra vida. Por supuesto, las aplicaciones pueden ser diversas conforme al contexto al que se está aplicando, conforme a la naturaleza de lo que se aplica, pero el significado solo es uno. Me gustó mucho esta frase que dice William Ames
Solo hay un significado para cada lugar de las Escrituras. De lo contrario, el significado de las Escrituras no solo sería confuso e incierto, sino que no tendría significado alguno, porque cualquier cosa que no signifique una cosa, seguramente no significa nada. Así que cuando nosotros decimos, el texto significa esto, aquello, lo otro, y hacemos una cantidad de significados, entonces no significa nada, porque al final soy yo el que decido qué significa, pero propiamente el texto no tiene nada que ofrecer más lo que yo imponga sobre él. Y es ahí el peligro de por qué muchos se atribuyen la facilidad de decir cosas que el texto no está diciendo, porque les importa poco la autoridad de las escrituras. Y el último principio que vamos a ver aquí es el siguiente, y es considerar los resultados exegéticos. Esto quiere decir que las escrituras primeramente no se contradicen entre sí. Existe unidad. Tanto lo que está en el Antiguo Testamento como en el Nuevo no están discutiendo uno con otro. Hay una unidad entre todos los libros de las escrituras. Sus ideas, sus puntos, sus propósitos están cercanos unos con otros. Y finalmente, el significado de las escrituras es objetivo. Es decir, no está sujeto a nosotros, al subjetivismo, ¿no? A decir, bueno, yo pienso esto y dice alguien más, no, yo creo que es esto. No, tiene un significado que es claro, que es preciso y que es objetivo, conforme al propósito de Dios que fue revelado, ¿no? En las Escrituras. Estos principios nos ayudarán a acercarnos al texto a la hora de estudiarlo, ya que tendremos en mente que hay un significado, hay un propósito del autor, hay una unidad en las escrituras y sobre todo esto es para que podamos conocer a nuestro Salvador y Señor Jesucristo para gloria del Padre y en el poder del Espíritu Santo. Espero que estos principios nos puedan ayudar en los próximos videos, ya que vamos a empezar con la parte más práctica. A lo mejor trataremos de irnos acercando, pero antes de eso será necesario conocer los géneros del Antiguo Testamento y los géneros del Nuevo Testamento. Vamos a hacer un recorrido panorámico sobre los libros de la Biblia y comprender un poco lo que se está hablando acá para que podamos tener una noción general y así nuestro estudio de la Biblia pueda ser provechoso para nuestra vida y ministerio. Gracias por ver este video. Si ha sido útil para ti, te pido que puedas dejar tu like y si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo. De esta manera apoyamos a que estos contenidos se sigan produciendo y subiendo y también, ¿por qué no?, que puedan llegar a otros hermanos que a lo mejor están comenzando, ¿no? Están queriendo dar sus primeros pasos y esta serie que es bastante introductoria les puede ayudar. Así que gracias y será hasta la próxima. Que Dios los bendiga.